7 de temperatura sobre la ciudad de San Juan. Nos vamos a la ciudad de Buenos Aires y gentilmente nos atiende Alejandro Katterberg, analista político, director de la consultora muy conocida como es Poliarquía. Buen día, Alejandro. Sergio Gaiben te saluda desde San Juan. Muy bien, por suerte. Bueno, Alejandro, la política ordena a la economía en este momento, o la economía está influyendo directamente en la política. ¿Qué es lo que están sintiendo los argentinos? ¿Cómo estás viendo la política, sobre todo, y la economía en estos meses de cara a la ya lanzada en silencio campaña hacia el año que viene? Bueno, a ver, no, huevo y gallina no necesariamente siempre va en la misma dirección. Ajá. Hay momentos que una economía muy fuerte, muy pujante, o una economía en crisis te lleva puesto la política. Hay otros momentos donde crisis políticas que generan desconfianza o desaciertos estratégicos Claro. políticos electorales te pueden complicar la economía. Y creo que este gobierno da cuenta de ambas situaciones, sobre todo más desde la dirección política hacia la economía. Mi argumento el otro día, hice alguna entrevista larga la semana pasada, en donde un poco conté mi forma de verlo, es que de acá al año que viene Argentina va a estar en lo que yo llamo una estabilidad mediocre, ¿no? En materia económica. La visión de una economía que va a empezar a crecer muy fuertemente, con 7, 8 puntos de tasa de crecimiento, con una inflación que se va a desmoronar, y va a empezar con un 0 adelante mensualmente, que es la visión sostenida por el gobierno, pareciera tener poca probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por lo menos no es el consenso ni de los economistas de distintas facciones que ese va a ser el escenario. Te lo resuelvo muy rápido. Si por algún motivo o se termina dando ese escenario y de acá al año que viene la economía está creciendo al 7-8% fuertemente y la inflación efectivamente termina desmoronándose y empieza con 0, el gobierno va a ser reelecto. La economía se lleva a la política en ese contexto. No tengo dudas que en un contexto así de fuerte crecimiento el gobierno va a ganar. Como te dije, yo creo que la probabilidad de que eso ocurra va a ser baja. La probabilidad de situación contraria también parece baja. La probabilidad de que le explote el programa económico al gobierno, como le pasó al presidente Macri en su tercer año de gobierno y después se tuvo 2 años remando en dulce de leche. La probabilidad de que la economía argentina entre en una recesión, en una crisis, la probabilidad de que haya alguna crisis financiera importante, también es muy baja, o la probabilidad de que la inflación empiece a crecer y a subir es baja. Entonces yo creo que lo más probable es que terminemos de acá al año que viene en algo que yo llamo estabilidad mediocre. ¿Por qué? Justamente por eso, porque hay crecimiento, pero es un crecimiento moderado, es un crecimiento que es heterogéneo, hay pocos sectores que crecen mucho, hay muchos sectores que crecen poco. Es una estabilidad mediocre porque la inflación va a bajar poquito, no es que va a seguir bajando, pero no fuertemente como bajó los primeros 2 años, pero es mucho tener estabilidad mediocre en Argentina, porque la sociedad argentina no ve valores de esta característica hace por lo menos 2 décadas, ¿no? Entonces, la estabilidad mediocre suena poco, pero venimos de inestabilidad, y de inestabilidad muy fuerte, o de inestabilidad más o menos moderada, pero Argentina no tiene 3 años seguidos con algún crecimiento económico hace 20 años, y yo creo que hay altas chances que el gobierno el año que viene llegue presentándose en la campaña electoral diciendo hace 3 años que la economía viene creciendo, y Argentina no tiene 3 años de inflación yendo hacia abajo hace 30 años, ¿no? Entonces, esa estabilidad mediocre debería ser un argumento suficiente para que el gobierno sea competitivo el año que viene. Voy a mi punto, que es yendo a tu pregunta. Estabilidad mediocre, jugando bien las cartas políticas, deberían contribuir a que este gobierno tenga altas chances de continuar. Debe ser electo. Estabilidad mediocre y jugando mal las cartas políticas electorales deberían
ponerte en una situación complicada. Lo que te quiero decir es, cuando vos tenés una estabilidad mediocre para ofrecer, no estás holgado, estás justito. Entonces, si en un contexto de estabilidad mediocre vos tenés peleas internas, escándalos políticos, denuncias de corrupción, claro, incapacidad de controlar la agenda pública, estar a la defensiva todo el tiempo, tenés que lidiar con protestas y insatisfacciones sociales o concentradas en algunos sectores, pero que empiezan a manifestarse. Haces malas estrategias electorales y en vez de aglutinar, sumar, agregar aliados, expulsás, rompés, enfrentás a todo el mundo como pasó en la elección de mitad de término, bueno, estás en una situación complicada, o se te puede complicar la situación. Entonces, cuando vos no estás holgado económicamente, pero sí tenés algo para ofrecer, que yo creo que es un activo y todavía es el activo más importante que el gobierno tiene, esta idea de orden en la economía y orden en la calle todavía, y estuvo perdiendo su tercer activo, que era el somos distinto a la casta, no hacemos lo que hacemos los demás. Bueno, cuando vos tenés algo para ofrecer, pero no estás holgado, bueno, tenés que jugar bien las políticas. Y creo que lo que estuvimos viendo en estos últimos 2 meses es que el gobierno estuvo o está bastante desorientado o perdiendo el control de lo político. Y si se te pierde el control de lo político, empezás a tener ruido, incertidumbre, acusaciones, denuncias, crisis internas, ahí la economía se te puede afectar porque puede empezar los escenarios de incertidumbre, etcétera, etcétera. Entonces, no creo que siempre sea en la misma dirección de política y economía, como vos me preguntás. Estamos en un momento actual en donde errores políticos pueden llevar a generar dudas importantes sobre la capacidad de este gobierno y de este modelo de sostenerse, y si esas dudas se realizan y empiezan a existir, eso va a generar incertidumbre sobre la economía. Y Alejandro, a ver, si Macri se presenta como candidato a presidente y llega a sacar, supongamos, 10 puntos, ¿esos serían los 10 puntos que necesita Milei para ganarle al kirchnerismo-peronismo? Perfecto el punto. Y acá viene. Asumiendo lo que creo que es el consenso de lo que la mayoría de los consultores, analistas económicos y no económicos, sí, que la economía va a estar creciendo y volando, porque si coincidimos, si la economía vuela para arriba, no hay discusión, ¿no? O sea, las cosas se le van a acomodar a favor del gobierno. Asumiendo este escenario más probable, ¿no? O sea, la economía va, crece 3, 4 puntos, la inflación baja pero muy poquito, etcétera, etcétera. Se torna fundamental cómo es la oferta electoral, ¿no? Entonces dijimos, bueno, sí, claro, la gran parte de la demanda responde de la gente cómo vota, responde a cómo va a estar la economía, yo debo estar. Ahora, con ese contexto, la oferta electoral se torna fundamental. Y ahí vienen los actores principales que determinan cómo es esa oferta electoral. La fragmentación o no del espacio, si querés, pro mercado, pro integración con el mundo, llamémoslo capitalista, digamos, no sé, ponele el nombre que quieras, pero también puede haber fragmentación del otro lado. No está claro que vaya a haber un acuerdo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Como tampoco está claro que vaya a haber un acuerdo entre el PRO y el gobierno, o tal vez más importante que eso, no está claro que vaya a haber un acuerdo entre el gobierno y un número significativo de gobernadores el año que viene, ¿no? O sea, el gobierno acordó con los gobernadores políticamente su primer año y medio, después se peleó y enfrentó a todos los gobernadores durante la gran parte del segundo año, después hace 3, 4 meses que él rehizo esos acuerdos, hay que ver cómo continúa eso. Massa en un contexto de megacrisis sacó 37 puntos. Bueno, Macri con 2 años también de mucha crisis sacó 40 puntos. Como para poner en contexto, ¿por qué el gobierno debería sacar mucho menos que 35 o 30 puntos de lo que ya sacó, ¿no? O sea, si esto no explota por una crisis fenomenal política o una crisis fenomenal económica, va a sacar el gobierno ese porcentaje de los votos. Ahora, viene la aritmética, pero por ahí con eso no te alcanza, por ahí con eso no llegás a 40, por ahí con eso no ganás en primera vuelta, necesitas aliados, necesitas acuerdos. Y yo coincido, si se fragmenta mucho el voto
por el lado de lo que fue la coalición que le permitió a Milei ganar en el balotaje, sí, y se unifica el peronismo, y vas a tener una situación más pareja. Si se fragmenta el voto del peronismo, porque para mí no está del todo claro que el kirchnerismo y Kicillof y otros sectores del peronismo vayan a acordar el año que viene, y se unifica el voto de la coalición que le permitió al gobierno llegar, y tiene muchísimas más chances. Y si se fragmenta todo y explota todo, vas a tener, como está pasando en muchos países de Latinoamérica, una multiplicidad de candidatos que sacan entre 15 y 20% de los votos, y habrá que ver cuál de ellos llega al balotaje en este escenario que estamos hablando para competir ahora, en teoría con el presidente. Sí, y siempre el peronismo se pelea en la previa, pero generalmente termina yendo unido. Y lo que está negociando la Cámpora, me imagino, son lugares en la lista de Kicillof para poder condicionarlos de una u otra manera. No creo que Cristina Kirchner tenga otro candidato más potente que Axel Kicillof. Yo creo que no estoy convencido de ninguna otra postura. Uno escucha argumentos de un lado y del otro, uno escucha el nivel de virulencia que casi, yo te diría, de índole hasta personal. Y hemos visto incluso antecedentes donde yo y mucha gente pensaba que finalmente, por ejemplo, no sé, Larreta y Macri iban a acordar y estuvieron juntos y finalmente no acordaron y fueron a un interno. A ver, hay un componente también muy importante que va a ordenar todo esto, que es si va a haber o no primarias el año que viene. Y ahí es donde viene parte del calendario electoral de este país, que es un poco enfermizo. Recuerda a la gente que las primarias están vigentes, porque el gobierno el año pasado logró conseguir una ley del Congreso que la suspendió para las del año pasado. Para el año pasado, con sí, la claro. ley actual, con el sistema actual, el año que viene tendríamos primarias. Y si el año que viene tenemos primarias, volvemos al mismo esquema de que ya nos acostumbramos, a mi opinión malamente, a que en la primera semana de junio se tienen que presentar todas las definiciones, y que entre marzo, abril y mayo se están negociando y todos los acuerdos. Lo que te quiero decir es que después del Mundial el sistema político ya se pone en modo cálculo para el año que viene, y los gobernadores van a empezar a calcular que si el gobierno no hace acuerdos con ellos electorales, les conviene desdoblar las elecciones y anticiparlas, y entonces para noviembre, diciembre de este año ya vamos a tener gobernadores poniendo o anticipando fecha de elecciones para el primer semestre del año que viene, y se va a complicar todo y a hacer muy largo. Alejandro Katterberg, muchas gracias. Muy gentil, gracias. Compañera de emociones, ondas que llegan. 89.3 desde San Juan, la radio de la opinión.